Bueno, entonces estamos nosotros revisando en la clase anterior cómo medir el rendimiento. Y vimos que medir el rendimiento era de lo más simple, ¿cierto? Era calcular en el fondo el retorno, es decir, qué variación porcentual presentaban los precios de las acciones, por ejemplo, de un periodo a otro, considerando también el efecto del dividendo, sin olvidarnos de ese efecto. Y también vimos que podíamos calcular los retornos en base um, a estados de la naturaleza. También revisamos y vimos cómo calcular la desviación estándar y la correlación de los retornos de activos individuales y de pares de activos. Y en lo que estamos nosotros ahora es en el caso de las carteras, portafolios, ¿sí? Y esto yo lo dejé un poco planteado, pero no lo desarrollamos y eso es lo que vamos a hacer ahora. Yo les decía que en realidad la gente no invierte en activos solos, o sea, toda mi riqueza yo no la tengo invertida en una cosa, sino que en varias cosas. Eh, es decir, si uno ve la riqueza de las personas o de las familias, están en varios activos. Bueno, lo mismo los inversionistas tienden a preferir los portafolios en lugar de los activos individuales. Entonces lo que estamos viendo es cómo vamos a calcular el riesgo y el retorno de un portafolio en el caso más simple de solamente dos activos. ¿Sí? Dos activos para comenzar. Entonces, en el caso de dos activos, yo puedo calcular el rendimiento esperado de ese portafolio simplemente sabiendo cuál es el rendimiento de cada uno de esos dos activos, RA y RB, y también sabiendo el porcentaje que voy a invertir en cada uno. O sea que es re simple. Si tengo, no sé, por el 40% en un activo que me da un 10% y el 60% en un activo que me da el 15%, saco la esperanza de ese rendimiento multiplicando el porcentaje por el rendimiento más el porcentaje del otro por su rendimiento. Ahora, el caso era más interesante cuando nosotros calculábamos la varianza o la desviación estándar del rendimiento de un portafolio. ¿Por qué? Porque ahí aparecía este concepto que está aquí, que era la correlación. ¿Te fijas? Aparece la correlación metida. Una correlación que eventualmente puede ser 0, o menos 1 o más 1. Dime, ¿hay duda? Comenta. Ya no hay falso alarma. Ya, lo importante es que ese que yo tengo ahí, ese que tengo yo ahí en amarillo, la correlación por el producto de las desviaciones estándares, acordémonos que eso corresponde a la covarianza. O sea que en algunos libros aparece esto como la covarianza, o en algunas partes aparece como en este caso correlación por el producto de las dos desviaciones estándares. ¿Por qué decimos que la correlación por el producto de las desviaciones estándares es la covarianza? Porque eso lo teníamos aquí, ¿cierto? Decimos que la covarianza, si yo la despejo, es el producto de la correlación por el producto de las dos desviaciones estándares. ¿Te fijas? Ahora, si ustedes quieren, usamos la misma nomenclatura en los dos lados. Entonces tendríamos que poner aquí correlación del rendimiento de A por el rendimiento de B, ¿cierto? O simplificando, correlación de A por B por el producto de las dos desviaciones estándares. Todo esto es la covarianza. O dicho de otra manera, la correlación es la covarianza partido por el producto de las dos desviaciones estándares. O sea, hay varias analogías que podemos calcular ahí. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Para calcular la varianza del rendimiento de un activo, de un portafolio, de dos activos en este ejemplo. Teníamos una nota, decíamos que el signo de la correlación, este término que está acá, nos introduce al concepto de la diversificación. Si la correlación es negativa y todo lo demás es constante, la varianza va a ser algo menor. Entonces, obviamente,
Si yo quiero armar un portafolio y yo quiero que ese portafolio tenga el mínimo riesgo posible, voy a elegir dos activos que ojalá tengan, bueno, bajo riesgo, pero además que tengan una correlación inversa, negativa entre sí. ¿Ya? Eso es bastante intuitivo, que es así, ¿cierto? Eso es como poner los huevos en varias canastas para evitar el riesgo, para reducir el riesgo. Bueno, WA es el porcentaje invertido en cada activo, WA, ¿no es cierto? Son las ponderaciones, W. Todas estas ponderaciones. Bueno, de estas fórmulas que están acá, nosotros podemos sacar algunas conclusiones de inmediato. ¿Qué efecto tiene el signo de la covarianza o de la correlación en el riesgo de los portafolios? ¿Qué efecto tiene el signo? Si el signo es negativo de la correlación o de la covarianza, la varianza eh, eh, el efecto que va a tener sobre la varianza o el riesgo va a ser que va a disminuir la varianza. Y si la covarianza o correlación es positiva, muy alta o 1, el riesgo del portafolio es más alto. Una correlación inversa. ¿Cierto? O sea, directa. Menor correlación, menor varianza del portafolio. Mayor correlación entre los activos, mayor varianza. Pregunta. ¿Elegirán los inversionistas siempre a aquellos portafolios que tienen menos riesgo? No necesariamente, porque hay algunos inversionistas que en realidad les interesa, bueno, en realidad a todos los inversionistas les interesa el riesgo y la rentabilidad, ambos parámetros. Algunos están más preocupados de uno y otros más del otro, pero todos tienen una preocupación de ambas cosas. Entonces no es correcto tomar decisiones solo con un criterio, solo con el riesgo o solo con la rentabilidad. ¿Ya? Entonces la pregunta, ¿elegirán los inversionistas siempre aquellos portafolios menos riesgosos? No, no siempre, porque falta la otra patita. La otra patita es la rentabilidad. Con eso yo puedo tomar una decisión. Letra C. ¿Quién obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1990? Justamente por trabajar y demostrar matemáticamente todo esto, ¿cierto? Porque antes de este premio, bueno, antes de este economista, que se los adelanto, que es Harry Markowitz, antes de Harry Markowitz, todo esto se explicaba muy intuitivamente. O sea, no había forma matemática de explicarlo. Pero con Markowitz ya están todos los fundamentos. Muy bien. ¿Alguien más un comentario? Espérame. Existen dos formas para estimar la desviación estándar de un portafolio. Ya. Esto aquí nos vamos a acercar al libro, al ROS. Ustedes en el ROS se dieron cuenta que hay dos formas. En el libro se usa una forma de calcular el riesgo de un portafolio, como la desviación estándar o la varianza de un portafolio. Pero, en realidad hay dos formas. La que yo les planteé aquí arriba es una forma que es la más intuitiva, pero no necesariamente la más fácil de calcular, porque tiene varios pasos. Entonces yo les voy a hacer un ejemplo acá. Ya que estoy con las pilas, voy a hacer un ejemplo distinto. Solo para ponerle color. No, para ver. Me voy a inventar un ejemplo. Para que después se les haga fácil a ustedes. Entonces, vamos a montarnos un ejemplo en el cual tengamos, por ejemplo, ¿cómo podría ser? Tienen que ser dos activos, sí o sí tienen que ser dos activos. Rentabilidad del activo A, por ejemplo, y rentabilidad del activo B. Porque, ojo que estamos trabajando con portafolios de dos activos por el momento. Entonces vamos a poner aquí la rentabilidad. Y vamos a poner acá los estados de la naturaleza.
pero lo vamos a hacer con 3 estados de la naturaleza. Ponte tú que haya recesión, normal y auge. Vamos a darle por probabilidad 0,2, 0,3 y 0,5. Ya. Y vamos aquí a poner valores. Por ejemplo, a ver. Vamos a poner valores aquí. Aquí puse una función aleatoria, pero mejor la voy a sacar porque ustedes van a querer poner números más simples. Ya, saquemos la función aleatoria, pongámosle, voy a poner acá con un decimal. Vamos a poner aquí 5%. ¿Ok? Vamos a poner acá 10%. Y vamos a poner 15%. Acá vamos a poner 8%. Vamos a poner acá 6%. Vamos a poner acá 2%. Bueno. No sé si hasta ahí se entiende eso. Lo que estamos diciendo es que hay dos activos, el activo A y el activo B. Yo tengo aquí una proyección de las rentabilidades que van a haber, que habrían, si es que hay recesión. El activo A va a tener una rentabilidad de 5, si es normal, 10 y 15. Y el B, 8, 6, 2. Y estas son las probabilidades de cada estado de la naturaleza. Bueno, ya. Entonces esta tablita es la tabla que vamos a tener con la información base. Información base. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, en base a los activos, hacia abajo. Lo que yo le llamo en base a los activos. Entonces, vamos a partir calculando la esperanza. Esperanza de cada activo. Del rendimiento de cada activo, ¿no? Después vamos a calcular la desviación estándar del rendimiento de cada activo. Luego vamos a calcular la correlación y la covarianza. Y luego vamos a calcular finalmente la desviación estándar del rendimiento del portafolio en ambos activos. ¿Ya? Y para eso vamos a suponer que vamos a conformar un portafolio que está, por ejemplo, 35% en el activo A y 65% en el activo B. Bueno, ese es mi portafolio. Bueno, vamos a calcular entonces la esperanza. Bueno, la esperanza, el rendimiento que yo espero del activo A, lo voy a poner acá. Ese va a ser simplemente la suma producto de las probabilidades por esta rentabilidad. Y esto lo vamos a poner, bueno, 0,115, 11,5. O sea, 0,2 por 5 más 0,3 por 10 más 0,5 por 15 me da 11,5. ¿Te fijas? Y lo mismo lo hago para el otro, pero tengo que corregir acá, cambiando ese para allá. Y este para acá. O mejor dicho, para hacerlo más directo. No sé si estoy grabando. Sí. Ya estamos grabando. Estamos haciendo este ejemplo entonces. Y vamos a calcular la esperanza. Ahí está la esperanza. Vamos a fijar esta celda. Primero vamos a calcular esto en base a los activos. O sea, vamos a utilizar esta formulita que está acá. ¿Ya?
esta es la formulita que vamos a usar. Y la voy a pegar aquí para que la tengamos a mano. Ahí. Hacia abajo. Y porque después vamos a calcular de otra manera para allá. Entonces, suma producto de eso por esto. Ahí. Y ahora la corro para allá. Ya, ahí tengo la esperanza. No sé si todos llegaron a esa esperanza. De A y B. Sí. Perfecto. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. La desviación estándar, fíjate que tiene una pequeña dificultad. ¿Por qué? Porque hay probabilidades que no son iguales. Y como las probabilidades no son iguales para cada estado, Excel no las puede calcular directamente. Por ejemplo, si yo pusiera aquí la fórmula estándar, desviación estándar, por ejemplo, poblacional, esta fórmula, yo si la pongo acá, estaría asumiendo que las probabilidades son iguales. Pero lamentablemente no son iguales, por lo tanto esta fórmula no la puedo usar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay varias posibilidades de resolver este problema. Una posibilidad que es muy cómoda de hacer en las pruebas, y muy recomendable, es la siguiente. Copio los datos a otra hoja o los pego en otro segmento. Y yo veo aquí que recesión tiene un peso de 20%. Quiere decir que esta tiene que estar 2 veces, esta tiene que estar 3 veces y esta tiene que estar 5 veces. Porque estos son pesos relativos o importancias. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es copiar recesión. ¿Esto siempre hay que hacerlo? Esto es generalmente lo más simple. Lo más simple de hacer es esto. Pero no es lo único. ¿Ya? Entonces, recesión, fíjate que tiene un peso de 2. Entonces lo pongo 2 veces. Normal tiene un peso de 3. Entonces lo voy a poner 3 veces. Y auge tiene un peso de 5. 2, 3, 4, 5. Ahí. Entonces fíjate que si yo calculo el promedio aquí. Si yo calculo el promedio de esto. 11,5. Me calculó el promedio ponderado. Alguien me está preguntando algo, déjame ver. Entonces, fíjate que me entregó el 11,5, que era la esperanza. La esperanza ponderada, que yo ya la había calculado acá en 11,5, pero había hecho una multiplicación. Ponderado. Esto es como una prueba, ¿no? Te sacaste un 5 en la primera prueba que valía un 20%, un 10 en la otra que valía un 30%. Entonces, si tú no quieres multiplicar y quieres calcular el promedio directo, lo que tienes que hacer es repetir. Poner el 5 2 veces, el 10 3 veces y el 15 5 veces. Sacas el promedio de eso y te va a dar exactamente lo que queremos. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué me permite eso? Que ahora yo puedo usar la desviación estándar poblacional directamente. Y me olvido de las ponderaciones. ¿Por qué? Porque las ponderaciones ya están en la fórmula. ¿Te fijas? Ya están consideradas aquí cuando yo repetí los datos. Pero esto es simplemente porque Excel tiene ese problema. Tiene esa limitación, digamos, que no calcula estadísticas ponderadas. O sea, habría que bajar un complemento, habría que instalar algo, pero es más simple hacerlo así. Ahora alguien me dice, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, las ponderaciones fueran 0,25, 0,15, ahí tengo 30, 40 y 0,6? ¿Esto suma 100? Sí, tiene que sumar 100. ¿Qué se hace? Se busca un común denominador. Por ejemplo, este tendría que ser 2,5, no puedo, pero lo puedo poner sí 5 veces. Por ejemplo, pondría 2, 3, 4, 5. 5 veces los valores que están ahí. Esto yo los pondría 3 veces.
Y este yo lo pondría 12 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ahí sí puedo calcular un promedio lineal para abajo y ese promedio va a estar ponderado. ¿Te fijas? O sea, esto yo lo transformo en 5, en 3 y en 12. Para que queden números enteros. O este le podría yo poner 1. A ver si es verdad. Si le pongo 1 a este, no. Tendría que ponerle... No. Eso es lo más simple, lo que puse ahí. ¿Te fijas? Entonces, puede que sea un poquito más largo, pero no, nunca... nosotros lo vamos a hacer complicado esto. O sea, va a estar a este nivel nada más. Bueno, lo importante es que tenemos la desviación estándar poblacional. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que queremos? Hay una duda por ahí. Dice, profe, la esperanza de B está bien. Vamos a revisarla de inmediato. La esperanza de B 0.044. Vamos a chequear. La esperanza de B, sí, está bien. Porque esto en el fondo es 0,044, solo que está en formato de porcentaje. Perfecto. Entonces, fíjate que tenemos acá la desviación estándar más esta celda. ¿Te fijas? Y más esa celda. Tengo la desviación estándar, que son uno de los inputs que necesito acá. Ahora necesito la correlación, pero la correlación también va a ser ponderada, por lo tanto tengo que calcularla acá. Correlación. Correlación entre esto y esto. Perfecto. Una alta correlación negativa y ponderada. ¿Qué más me pide? La covarianza. Ningún problema. Le calculamos la covarianza. Covarianza va a ser covar de esto contra esto. Ahí está. Siempre la covarianza tiene el mismo signo que la correlación. Ahora, lo interesante es que la correlación, o la covarianza, mejor, la covarianza es la correlación dividido por el producto de las dos desviaciones estándar. Sorry. Multiplicado por... Ahí está. Es el despeje mal. La correlación es... La covarianza es la correlación multiplicada por las desviaciones estándares. La covarianza es la correlación multiplicada por las dos desviaciones estándares. Y la correlación es la covarianza dividido por el producto entre las dos desviaciones estándares. ¿Te fijas? Están todas las formulitas anteriores demostradas. Bueno, entonces me voy acá. Me piden aquí la covarianza. Bueno, covarianza es esta. Pum. Y listo. Y ahora me piden calcular la desviación estándar de ese portafolio. Un portafolio que tiene 35% invertido en A, 65% invertido en B. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, muy simple. Decimos 35% al cuadrado, ¿cierto? Por la varianza de A, que en el fondo es la desviación estándar, al cuadrado, más 2 veces el porcentaje de invertido en el primero, más 2 veces por el porcentaje invertido en el primero, por el porcentaje invertido en el segundo, por la correlación, por
la desviación estándar del primero por la desviación estándar del segundo. Voy a cerrar paréntesis ahí y después voy a poner el otro término. Quiero decir, voy a poner un paréntesis aquí y un paréntesis aquí para que se vea que estoy terminando el segundo término. Y ahora voy a hacer el último término. Dice el porcentaje invertido en el segundo al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado por la desviación estándar del segundo al cuadrado, que es la varianza. Listo. Aquí yo tengo la varianza. Y si yo a todo esto le saco la raíz, lo voy a hacer así mejor. Voy a tirarlo para acá y le voy a sacar la raíz a eso. SQRT, square root de esto. Esa es la desviación estándar. ¿Estamos? Esa es la desviación estándar. Voy a revisar los cálculos. Dice, el porcentaje del primero al cuadrado, WA al cuadrado, que es este, al cuadrado, por la varianza del primero. La varianza del primero es la desviación estándar al cuadrado, más 2 veces el porcentaje en el primero por el porcentaje del segundo. 2 por C1 por D1, que son los dos de arriba, por la correlación multiplicado por el producto entre las dos desviaciones estándares, ¿cierto? Más el porcentaje invertido en el segundo al cuadrado por la varianza del segundo, que es la desviación estándar al cuadrado. Está perfecto. Le saco la raíz y llego a la desviación estándar. Misión cumplida. Y esto sería en base a los activos. ¿Por qué en base a los activos? Porque yo analicé la esperanza del activo A, la esperanza del activo B, la desviación estándar del activo A, la desviación estándar del activo B. Por eso se le llama de los activos. Y ahora lo vamos a hacer de la otra manera, por los estados de la naturaleza, que es como lo hace el libro, el Ross, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular ahora hacia el lado. Hacia el lado. Y vamos a poner acá, para no alejarme mucho de lo que hice yo acá, puse directo la esperanza de cada estado. Ya. Vamos a calcular la esperanza de cada estado. Entonces, supongamos que ocurre una recesión. Supongamos que ocurre una recesión. ¿Qué rentabilidad tendría el portafolio? La rentabilidad que tendría el portafolio sería 5, ¿cierto? Más el 5% por el porcentaje que tengo invertido ahí, más un 8% por el porcentaje que tengo invertido ahí. ¿Cierto? Esa sería la rentabilidad que yo obtendría si es que hay recesión. ¿Por qué? Porque si hay recesión, el activo A me daría 5 y el B me daría 8. Pero los tengo invertidos en ponderaciones 35 y 65. ¿Te fijas? Ahora, la pregunta es, si el resultado es normal, ¿cómo cambiaría esto? Muy simple, voy a usar la misma fórmula, solamente que voy a fijar esta celda y voy a fijar esta celda y voy a copiar hacia abajo. Y entonces me va a dar lo mismo, el porcentaje invertido en cada activo por sus respectivas ponderaciones en el portafolio. Ahí está. Entonces, ¿qué es esto? Esta es la rentabilidad esperada de cada estado de la naturaleza. Por eso se le llama de estado. Por los estados, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí para que quede más ordenadito. Ahí, en base a los estados de la naturaleza. Tenemos el rendimiento de cada estado. Entonces yo ahora puedo calcular la esperanza del rendimiento del portafolio. Aquí abajo. ¿Por qué? Porque yo sé que la probabilidad
yo sé cuánto me va a dar la rentabilidad de cada estado, pero también sé la probabilidad de cada estado. Entonces puedo calcular el retorno esperado del portafolio, que obviamente, yo no lo calculé acá, pero ya lo voy a calcular acá primero. Va a ser una suma producto. Va a ser estas probabilidades por esto que está acá. 6,9 y tanto por ciento. El porcentaje es eso. Que no es otra cosa que el calculado acá, S por S más S por S. ¿Cierto? Es lo mismo. Solamente que está calculado desde otro lado. Ahí estamos. Me van siguiendo, espero. Entonces, yo ya tengo las rentabilidades del portafolio y tengo los rendimientos de cada estado de la naturaleza. Ahora, para no alejarme mucho de esto, yo puedo hacerlo de la siguiente manera, mira. Simple, simple, simple. Puedo repetir el mismo proceso anterior que hice acá. Ya, lo voy a hacer. Lo voy a hacer simple, simple, simple. Voy a pegar los números. Ahí. Entonces, este va a estar 5 veces. Este va a estar 3 veces. Y este va a estar 2 veces. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a calcular la desviación estándar del portafolio directo. Ahí. ¿Qué te parece? 0, ta 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 ta. ¿Y cuánto habíamos llegado aquí? 0, ta 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 ta. Y acá llegamos directo. ¿Te fijas? ¿Qué es más directo? Ahora tengo aquí la rentabilidad de cada estado. Y saco directo aquí la desviación estándar del portafolio. Esto es lo que hace el libro. Entonces, lo pongo aquí y vamos a poner acá. Voy a correr un poquito más a la derecha con esto. Ahí. Ahí. Voy a poner acá desviación estándar del rendimiento del portafolio. Y lo voy a poner acá directo. Más este. En amarillo. Y le vamos a poner más decimales. Ahí. ¿Te fijas que es lo mismo que teníamos acá? Es exactamente lo mismo, solamente que lo hicimos más rápido. Hay gente que luego está hacer el cálculo de esta manera. Tenemos la esperanza y la desviación estándar. Y otra es resolviendo esta fórmula que está acá. Pero de las dos formas el resultado es el mismo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Esto, profesor, ¿esto no subirá luego? Subimos la planilla, ¿cierto? Les puede servir. Ya, vamos a subirla de inmediato. Espérame. No, es decir, lo pausé mientras le envié el archivo en Excel, pero ahora está grabando. Estoy retomando. Ya, Muy gracias. bien. Entonces, vamos a calcular aquí la varianza del rendimiento del portafolio de dos activos. Va a ser el porcentaje invertido en el primer activo al cuadrado por la varianza del primer activo más dos veces el porcentaje invertido en el primero por el porcentaje invertido en el segundo por, lo voy a hacer simple, voy a poner directamente aquí por la covarianza del primero y el segundo. Bueno, pero nosotros sabemos que la covarianza es la correlación por el producto de las dos desviaciones estándares. Por eso es que escribí aquí solo la covarianza. Pero si ustedes se acuerdan acá, la nota técnica,
lo podría haber escrito como correlación por el producto de las desviaciones estándar, ¿cierto? Ok. Entonces, me falta el último término, el porcentaje invertido en el segundo activo al cuadrado por la varianza del segundo activo. Perfecto. Ahí estamos. Ahora, ¿cómo será para tres activos? Varianza del rendimiento del portafolio para tres activos. Mira, va a ser el porcentaje invertido en el primer activo al cuadrado por la varianza del primer activo al cuadrado. Lo voy a escribir de otra manera, para hacerlo más simple. Más el porcentaje invertido en el segundo activo al cuadrado por la varianza del segundo activo al cuadrado más dos veces el porcentaje en el primero, porcentaje en el segundo, por la covarianza entre el primero y el segundo. Más el porcentaje entre el primero al cuadrado ¿cómo borro aquí? Acá está. Esto no tiene forma de borrar más grande. No, me parece que hay nomás. Sí, lo vamos a hacer más directo todavía. Ahí. Entonces, lápiz. Más el porcentaje invertido en el tercer activo al cuadrado por la varianza del tercer activo. ¿Ok? Más. Aquí viene. Dos veces el porcentaje en el primero por el porcentaje en el segundo por la covarianza entre el primero y el segundo. El más lo voy a poner aquí mejor. Y lo voy a borrar de allá. Más dos veces el porcentaje del primero y del tercero por la covarianza entre el primero y el tercero. Más el último término, a ver qué me lo dice. Para ponerle un punto base. Dos veces el peso del segundo por el peso del tercero, correcto. por la covarianza del segundo con el tercero. Excelente. Covarianza entre 2 y 3. Eso es. Este aquí no se ve muy bien, pero es un 2. Fíjate que es bien intuitivo entonces. Cuando no está el tercero, esto desaparece y desaparecen estas dos covarianzas. Porque no está el tercero, no está el tercero. Entonces, así se va expandiendo cuando el portafolio es más grande. Si fuese de 4 activos, habría que agregar otro término, ¿cierto? Y ahora sí está difícil la pregunta que les voy a hacer. Si son 2 activos, hay una covarianza. Si son 3 activos, ¿cuántas covarianzas hay? 3. 3 covarianzas. Y si fuesen 4 activos, ¿cuántas covarianzas serían? El primero con el segundo, el primero con el tercero, el primero con el cuarto, el segundo con el tercero, el segundo con el
cuarto, el tercero con el cuarto. O sea, serían todas las combinaciones posibles. 6 covarianzas. Sería el primero con el segundo, el primero con el tercero, el primero con el cuarto, el segundo con el tercero, el segundo con el cuarto y el tercero con el cuarto. 6. O sea, la fórmula simplemente empieza a crecer. Y la última pregunta. Si fuesen 5. Bueno, en realidad hay una relación aquí, ¿no? Si conozco el número de activos, puedo sacar el número de covarianzas. Y esto es simplemente n por n menos 1 partido por 2. ¡Oh, qué feo me queda! N por n menos 1 por 2. O sea, por ejemplo, si son 3, 3 es n. Este número de activos. Sería 3 por 2, 6. Dividido por 2, 6. Si son 4, 4 por 3, 12. Dividido por 2, 12. Dividido por 12 dividido por 2, 6. Si son 5, 5 por 4, 20. 10. Bueno, etcétera. ¿Se entiende más o menos? Eso es lo que decimos acá. ¿Cuántas covarianzas contiene la varianza de un portafolio con n activos? Contiene n por n menos 1 partido por 2. Entonces, si el portafolio tiene 3 activos, voy a poner 3, n menos 1 es 2. 3 por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 covarianzas. 1, 2, 3. ¿Buenos o no bueno? Vamos a ver ahora ya la diversificación en serio, con muchos activos. Puede demostrarse, dice, que si se tienen n activos, o sea, un número muy grande de activos, eventualmente, y si invertimos una igual proporción en cada activo, entonces la fórmula de la varianza anterior se va a simplificar a esto. O sea, si yo continúo con esta formulita de aquí y quiero crear una fórmula para n activos, ¿ya? A ver, lo voy a plantear acá mejor. Como para un portafolio de n activos, suponiendo, claro, hay que hacer un par de supuestos aquí. Lo primero, vamos a suponer que las ponderaciones es igual a 1 partido por n y que todos tienen la misma varianza y covarianza. Entonces vamos a suponer lo siguiente, que el portafolio está invertido en igual proporción en cada activo. Entonces, si fuese un portafolio con dos activos, va a haber un medio y un medio, ¿no es cierto? N2, 0,5 y 0,5. Si el portafolio tiene tres activos, vamos a tener un tercio, un tercio, un tercio, porque está igualmente ponderado. Y el otro supuesto es que todos tienen la misma varianza. O sea, el sigma cuadrado es para todos los activos iguales. Es una simplificación. Y que las covarianzas también son todas iguales. Es para poder, digamos, armar una fórmula simplificada, pero que tenga
igual recoja lo fundamental del concepto. ¿Ya? Bueno, si nosotros lo hacemos eso, vamos a llegar que esta es la fórmula. Si ustedes lo hacen en la casita, si se toman un tiempo en hacer esta formulación, van a simplificar, ¿cierto? Porque van a tener este término, van a ser n términos que tienen lo mismo adentro. En vez de w van a tener uno partido por n. Y en vez de tener sigma cuadrado i, van a tener sigma cuadrado, que va a ser igual para todos. Igual que acá, igual que acá. Entonces se factoriza y se simplifica todo este término. Esto de acá también se factoriza y se simplifica porque todas las covarianzas son iguales. ¿Ya? Y los w también. Si ustedes hacen esa álgebra, van a llegar a esta formulita que están acá. Lo voy a poner en Excel, perdón, en tipo letra times, para que quede igual al resto. Entonces, llegamos a esta fórmula. ¿Qué nos dice esta fórmula? De la varianza de un portafolio con n activos, muchos activos. Si nosotros la revisamos bien, revisamos esta fórmula con calma, vamos a ver que a medida que el portafolio crece en tamaño, es decir, que el n aumenta, el n aumenta, la fórmula, que son dos términos, dos sumandos, va a ocurrir lo siguiente. Este término de aquí va a tender a ¿cuánto? A medida que n va a infinito, este término de acá tiende a... Cero. Correcto, 0. Y este otro término que está acá, ¿a dónde tiende? No, A la covarianza. a la covarianza. ¿Por qué? Porque lo que está entre paréntesis tiende a 1. Exactamente. Y 1 por la covarianza es la covarianza. Entonces, fíjate lo siguiente. Si vamos aumentando el número de activos en el portafolio, esto desaparece y esto tiende a la covarianza. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que es muy importante. Muy, muy importante. Dice que cuando aumenta el número de activos, n, indefinidamente, ¿qué ocurre con la varianza? La varianza tiende a la covarianza promedio y no a 0. O sea, esto no tiende a 0, todo. Solamente el primero. Pero este tiende a la covarianza promedio. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué nombre puede darse a cada uno de los dos sumandos componentes de esta varianza? Porque aquí hay dos términos. Bueno, el de la izquierda se le llama riesgo diversificable. ¿Por qué se le llama riesgo diversificable al primero? Porque se elimina simplemente, o uno lo puede anular o reducir a 0, simplemente aumentando la cantidad de activos. ¿Cierto? Entonces este se diversifica, se elimina. Sin embargo, este de acá se le llama riesgo no diversificable o sistemático. Sistemático es el que más se utiliza técnicamente. ¿Por qué? Porque dice aquí clarito, a ver si me logran entender este concepto. Dice que la covarianza promedio, esa covarianza promedio no es otra cosa que la varianza del rendimiento del mercado. No me van a entender eso. Pero sí les voy a entregar la intuición. La covarianza entre todos los activos de la economía, entre sí, eso es la varianza del rendimiento del mercado. De todos los activos de la economía, eso se le llama el mercado. ¿Okay? El portafolio de mercado se llama, a todos los activos riesgosos de la economía. Y ese portafolio tiene una cierta varianza, que es la varianza RM, varianza del rendimiento del mercado.
Entonces se puede demostrar que esa covarianza que ustedes tienen aquí es la varianza del rendimiento del mercado. ¿Ya? Por lo tanto, esto no tiende, la varianza del portafolio grande no tiende a cero, sino que tiende a la varianza del mercado. Y tiene mucho sentido porque en la medida que el portafolio crece, se empieza a parecer cada vez más al, al portafolio de toda la economía, que es el portafolio de mercado. Y el riesgo de ese portafolio, cuando va creciendo de tamaño, va eliminando el riesgo diversificable y se queda solamente con el riesgo sistemático, o sea, se queda con el riesgo del sistema de la economía. Y ese riesgo del sistema de la economía es el riesgo de la economía, es el riesgo de los activos que conforman la economía adecuadamente ponderados. Eso es lo que entendemos como el portafolio de mercado. Dime, dime. ¿Podría repetir lo que era el portafolio de mercado? Perfecto, perfecto. Mira, en la economía hay una cantidad de activos que son riesgosos, ¿cierto? Por ejemplo, acciones, bonos, empresas, todos los activos de la economía tienen un cierto rendimiento esperado. Pensemos en una situación hipotética y supongamos que son 108.000 millones de activos que están en la economía. Muy bien. Si yo puedo conocer el portafolio, el rendimiento de cada uno de esos activos, teóricamente, yo lo puedo conocer, y los puedo ponderar correctamente, entonces yo puedo calcular la varianza de ese rendimiento, de ese portafolio gigante, donde están todos los activos de la economía. Ese portafolio hipotético, que no lo conocemos, nunca lo vamos a conocer, pero conceptualmente sí ah, lo podemos trabajar, se llama portafolio de mercado. Portafolio de mercado. O en inglés, market portfolio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que entendemos por el portafolio de mercado. Y lo que estamos diciendo es que esta covarianza que está aquí, necesariamente, si es igual para todos los activos de la economía, es la varianza del rendimiento del mercado. Lo que estamos diciendo es que a medida que crece un portafolio cualquiera, que tiene dos activos, tres activos, 4, 5, 6, 7, 8, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 2.000.000, 100.000.000, que va creciendo, este término desaparece, que es el diversificable, pero este va convergiendo, se va acercando al riesgo de la economía, que es la varianza del rendimiento del mercado. Por lo tanto, al final, en el límite, cuando ya mi portafolio llegó al máximo, van a ser iguales. El rendimiento de mi portafolio, la varianza de mi portafolio y el rendimiento de mi portafolio van a ser iguales a la varianza del mercado, a la varianza del portafolio de mercado. ¿Te fijas? Esa es un poco la intuición. Pero vamos a hablar de eso más adelante, que es el portafolio de mercado con más detalle y lo vamos a calcular. Bueno, lo importante es que el primer término es el diversificable y el segundo es el no diversificable o sistemático. Se le llama sistemático porque el portafolio de mercado, el riesgo del portafolio de mercado es el riesgo de toda la economía, es el riesgo del sistema. Por eso se le llama sistemático. Muy bien. Dice también que la fórmula nos revela, esta fórmula que está acá, que algunos riesgos son diversificables. Efectivamente, una parte del riesgo es diversificable y otra no es diversificable. También nos dice que el riesgo sistemático, que esté acá, yo no logro eliminarlo, el riesgo del sistema, agregando activos. No, de esa manera no. Lo único que logro es acercarme al portafolio de mercado, lo que a lo mejor no es malo, pero lo que sí es bueno es que yo puedo eliminar esta parte gratis. Gratis, totalmente gratis.
simplemente agregando activos. Simplemente en vez de, si tengo 1.000.000 de pesos, en vez de decir voy a comprar 2 acciones, compro un portafolio, un fondo mutuo. 1.000.000 de pesos en un fondo mutuo. Y el fondo mutuo tiene, no sé, 200 activos. Y eso es gratis, me cuesta lo mismo. Entonces, eliminar esta parte del riesgo es gratuito. Es gratuito. Bueno, y esto que está acá se puede graficar aquí. Este gráfico que ustedes ven ahí, este gráfico es la expresión de esto que está acá. Es exactamente esto mismo. Lo voy a poner aquí, a ver si puedo. Esto. Sí, tengo que ponerlo aquí. Wrap in front of text. Aquí. Aquí lo voy a poner para que ustedes lo vean. Dice. Un poquito más chico. Ahí. Dice. Acá abajo en el eje horizontal tengo la cantidad de activos en el portafolio. 1, 10, 20, 30, 40. Voy agregando activos para allá, ¿cierto? El N va aumentando. Este N que está aquí, este N que está acá. Si yo tengo un activo, el riesgo del portafolio, aquí está medido como la desviación estándar, o la varianza da lo mismo, ¿no? Que son equivalentes. Si yo tengo un solo activo, tengo cierto riesgo, por ejemplo 35%. Pero si yo, en vez de invertir en uno, invierto en 2 activos, el riesgo baja inmediatamente. ¿Por qué? Porque esta parte se reduce al tiro. De tener un 1 aquí, 1 partido por 1, por la desviación estándar que sea, se da a 1 partido por 2. Inmediatamente el riesgo diversificable se empieza a reducir. ¿Qué es el riesgo diversificable? Toda la parte que está en verde oscuro. Aquí. Esto se va disminuyendo rápidamente. Tanto así que cuando yo tengo ya 30 activos o 40 activos, ya que eliminé prácticamente casi todo, no todo, pero la gran mayoría del riesgo diversificable está anulado con 30 o 40 activos. ¿Te fijas? Pero queda algo. ¿Qué es lo que queda? Lo que queda es el riesgo sistemático, que es esta parte que está acá. Entonces, leamos aquí. Por ejemplo, aquí en, no sé, en 12% será. Esta partecita de aquí es el riesgo diversificable. Diversifiable risk. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos el portfolio market risk, que remains constant. O sea, esto prácticamente no cambia. No cambia si yo tengo muchos o pocos activos. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo un activo, esto se hace 0, ¿ya? Pero si tengo 2, esto se hace 2 por 1, 1, 1 medio, 0,5. Si tengo, es decir, de 0,5, en el límite va subiendo a 1. O sea, no permanece realmente constante, pero casi constante. Es muy poco lo que fluctúa esto. Y ¿qué más? Todo esto, todo lo que está aquí, de aquí hasta acá arriba, es lo que entendemos como el riesgo total, que sería la varianza o la desviación estándar del portafolio, que está descompuesto en 2 partes: el diversificable y el no diversificable o sistemático, o riesgo de mercado también se le llama. Aquí le puse yo sistemático o riesgo de mercado. Tiene varios nombres. Ya, dejémoslo ahí. Muy bien. Entonces, este gráfico es importante entenderlo porque siempre que ustedes estudian finanzas, esto se da como por sabido, ¿no? Este gráfico que muestra el efecto de la diversificación. Entonces, conclusiones son las que están aquí anotadas aquí al lado derecho. Primero, ¿qué indica el principio de la diversificación? Fíjate que este es un principio muy importante en la finanza y en la economía. El principio de la diversificación. ¿Qué nos dice?
Nos dice, respuesta, la desviación estándar o la varianza del rendimiento de un portafolio, ¿cierto? Que es lo que estamos midiendo aquí arriba en esta curva que está acá. La desviación estándar o la varianza del rendimiento de un portafolio disminuye al incrementar el número de valores o activos que conforman el portafolio. Disminuye, pero hasta cierto valor solamente. Llega un momento en que ya esto es casi cero, el diversificable ya todo se fue, y después ya eso no cambia. Entonces disminuye, pero disminuye hasta cierto valor. Pregunta. ¿Se podría decir que mientras más diversificado el portafolio, menos riesgoso? Correcto, correcto. Correcto, pero hay un detalle. Un detalle que te voy a comentar en este momento y que tú me vas a encontrar razón, creo. Nosotros dijimos al inicio del curso, dijimos que hay en la economía una relación riesgo-rentabilidad. A mayor riesgo, cuando tú tomas más riesgo en la economía, en títulos que se transan activamente en el mercado, el mismo mercado te compensa con mayor retorno. Repito, cuando tú tomas más riesgo en la economía, en activos de alta liquidez, en el mediano y largo plazo, el mismo mercado se encarga de compensarte con un mayor retorno. Ahora, ¿cuál es el riesgo correcto? Cuando digo riesgo, ¿me refiero realmente a la varianza? No, porque el riesgo que la economía paga, que considera la economía, no es el riesgo total, no es la varianza, sino es solamente el riesgo sistemático. Este es realmente el riesgo que es compensado por el mercado. ¿Por qué? Porque este primer término, que es el riesgo diversificable, que es toda esta parte de acá, se elimina gratis. Y el mercado no te va a pagar por algo que vale cero. Porque el riesgo diversificable tú lo eliminas sin costo. Por lo tanto, el mercado no te puede pagar un premio por eso, por disminuir eso, que es gratis. Por lo tanto, cuando hablamos de riesgo en la economía, realmente de lo que tenemos que hablar es de solamente el riesgo sistemático. Entonces, el mercado te paga, te compensa cuando tú tomas más riesgo sistemático o menos riesgo sistemático. ¿Ya? Pero no el riesgo total. Dicho de otra manera, lo que importa en la economía es el riesgo sistemático. Ese es el riesgo. Dime, dime. Pero entonces si cada vez, si nos acercamos más a un portafolio de mercado, vamos a tener que estar entonces analizando cómo va a ser el rendimiento del mercado para saber cómo nos va a ir, o sea, cómo nos va a estar yendo en el futuro. Excelente O pregunta. sea, si le va mal al mercado, nosotros tenemos muchas acciones del mercado, nos va a ir mal. ¿Por Excelente pregunta. qué se dice que es tan bueno entonces diversificarse tanto? Excelente. Lo que pasa es que eh, el riesgo, el sistema es un barco en el que vamos todos metidos. Es un barco en el que vamos todos metidos. Y si nos agarra una tempestad, nos va a agarrar a todos. La verdad. Algunos se van a sacudir más y otros se van a sacudir menos. Pero ese riesgo tú no te lo puedes sacar de encima. ¿Ok? Estamos hablando de activos riesgosos. Si es que tú vas a invertir en activos riesgosos, eso no te lo puedes sacar de encima. A menos que invierta en activo libre de riesgo, pero eso lo dejamos pendiente. Déjame, tengo una pregunta. ¿Se podría decir que mientras más diversificado el portafolio, menos riesgoso? No, porque, a ver, si es más diversificado, es menos riesgoso en el sentido que eliminaste el riesgo diversificable. Pero la medida correcta del riesgo es el riesgo sistemático. ¿Ya? Entonces lo que importa realmente cuando uno dice estoy tomando mucho riesgo o poco riesgo, lo que estás planteándote es si tienes mucho riesgo sistemático o poco riesgo sistemático. Me falta explicar una cosa ahí. Un riesgo moderado un riesgo moderado se puede medir con la pendiente que mide exactamente. Eso es lo que me falta explicar. Te lo explico al tiro.
Entonces, el sistema es un barco, pero uno puede elegir si uno está, digamos, en la parte más baja del barco, donde se mueve menos, o está en la punta del mástil, donde se mueve mucho, o en alguna parte. Uno puede elegir, ¿ya? Pero el mercado nos va a compensar. Si estás en la punta, te va a compensar con mayor retorno. Si te sacudiste toda la tormenta, vas a tener un mayor sueldo, digamos. El mercado es como justo, en ese sentido, un mercado competitivo, ¿no? El mercado competitivo premia. Pero si tú quieres poco riesgo, vas a estar abajo en el casco, la parte más baja. Y el mercado te va a dar un sueldo bajo. Entonces, aquí voy. Aquí lo que importa en realidad es cuál es tu exposición al riesgo del mercado. Eso se mide con una relación, con una pendiente, con una regresión. ¿Qué tanto riesgo tengo en relación al mercado? ¿Tengo una posición más riesgosa que el mercado o menos riesgosa que el mercado? Pero siempre hablando de riesgo sistemático. O sea, el riesgo diversificable ya no nos interesa. O sea, se entiende que el riesgo se diversifica, se elimina el componente diversificable y ya hablamos ahora solamente de riesgo sistemático. Muy bien. Entonces me falta explicar algunas cosas. ¿Qué más nos dice el principio de la diversificación? Que el riesgo de un portafolio depende más de las covarianzas entre todos los activos, de las interrelaciones que hayan entre ellos, que de las varianzas propias de los activos. ¿Por qué? Porque todo esto de las varianzas propias desaparece. ¿Y qué es lo que queda? Son las interrelaciones con los otros activos. Esto es lo que vale realmente. Pregunta. ¿Qué más indica el principio de la diversificación? Que como la diversificación es gratuita, ¿cierto? Diversificarse es gratis. Entonces, por ello, conviene estar diversificado. Así de simple. Si es gratis y yo elimino riesgo, ceteris paribus, nada más cambia. A mí me ofrecen reducir el riesgo y gratis, y mi retorno no se afecta, me diversifico. ¿Te fijas? Ahora, distinto sería que yo redujera riesgo y también redujera retorno, pero no es el caso, porque con la diversificación, con este concepto de acá, yo elimino esto y de mi retorno no hemos hablado, o sea que se entiende que se mantiene constante. Entonces, la diversificación puede reducir sustancialmente la variabilidad de los rendimientos sin afectar los rendimientos esperados. ¿Cierto? Entonces, yo puedo eliminar todo esto gratis, sin pagar y sin tocar, sin afectar los rendimientos de mis activos. Por lo tanto, el mercado no nos paga, no nos compensa por este riesgo. Por último, ¿qué más nos dice? Que en la relación riesgo-retorno de largo plazo, la que hablamos en la primera clase, el riesgo diversificable no debe estar considerado como un riesgo que será compensado por el mercado. ¿Por qué? Porque es gratuito, se elimina gratis. ¿Cuál es el único riesgo que compensa el mercado? Es este riesgo que está acá, que tiene que ver con las covarianzas entre los activos, o entre tu activo, o entre tu portafolio y el mercado. Entre tus activos y los demás activos de la economía. Eso quiere decir entre mis activos y el portafolio de mercado. Muy bien. Entonces, tengo aquí una pregunta. Juan obtiene una suma de dinero y la invierte completamente en un solo activo. Juan se encuentra diversificado. Bueno, si Juan ya estaba diversificado, o sea, tenemos que hacernos otra pregunta antes. Juan recibe un activo y la invierte en un activo, pero no sabemos cuál era la posición previa de Juan. A lo mejor Juan ya tenía
100 activos y ya estaba diversificado. Entonces llega un activo más y con eso no cambia realmente su situación de diversificación. Sigue estando diversificado. Ahora, si la situación de Juan es que ese único activo es toda su riqueza y le invierte en un activo, obviamente ahí no está diversificado. ¿Ya? Entonces, no basta saber lo que hizo con el activo, hay que saber cuál es la posición con los demás activos que tenía Juan para poder concluir algo. Muy bien, entonces terminamos acá y yo les voy a dejar esta tarea, que ustedes verifiquen esta tabla, que efectivamente los valores son correctos. Entonces, vamos a eso.